1967, ya lo vimos donde comienza la renovación, y para ese entonces había casi unos 5.700 grupos de oración entre Estados Unidos y Canadá, unos 5.700 grupos de oración, en los que más o menos unas 220.000 personas hacían parte de la renovación semanalmente. O sea, estos 220.000, es básicamente el grupo de personas que van a los grupos de oración, comunidades de oración o asambleas de oración, como ustedes lo llamen, cada semana. Mensualmente está la gente que a lo mejor no va cada semana, pero va una vez al grupo de oración, una vez al mes al grupo. O sea, unos 470.000 hacían parte de la renovación mensualmente. 1 millón es las personas que solamente van, digamos, al Congreso Diocesano o simplemente van a un retiro que hace la renovación al año. Más o menos 1 millón de personas. Total de personas envueltas eran 2 millones. De un total de casi 10 millones de católicos que había en ese entonces, en el 2000, entre Estados Unidos y Canadá. O sea, en conclusión de todo esto es para decir que un 14%, casi un 15% de los católicos de Estados Unidos y Canadá se consideran parte de la renovación carismática católica. Año 2000, solamente veremos este número. La renovación carismática, 1967, al año 2000 estamos hablando de 33 años. En 33 años ya la renovación estaba en 235 países y se estimaba que unos 120 millones de católicos, 120 millones de católicos hacían parte de la renovación carismática católica. ¿Ustedes qué creen? ¿Ese número está subiendo o está bajando? Haceme la mano a los que dicen que ese número está subiendo. Haceme la mano a los que dicen que ese número está bajando. Haceme la mano a los que dicen que ese número está ahí como estable. Se ve interesante que estos estudiosos pudieran hacer una nueva encuesta y un nuevo estudio a ver qué está pasando. Porque yo diría, va a estar más o menos tal vez estable. Porque hay lugares que está subiendo y hay lugares que está bajando. Tristemente hay muchos países de Latinoamérica que la renovación es muy fuerte y se ha estancado o ha ido bajando. Pero hay muchos países, por ejemplo en el África, que recientemente la renovación está creciendo de una manera muy grande. Todavía se considera que la mayoría de carismáticos están en Latinoamérica y incluyámonos ahí nosotros, ¿ok? Que a pesar de que vivamos en Estados Unidos o Canadá, hacemos parte de la renovación hispana. Yo lo que quiero con estos servidores es cómo estamos haciendo nosotros para que la renovación continúe, para que la renovación siga creciendo. Y ahora sí quiero entrar en un poco más detalle en toda la parte de la naturaleza y la identidad de la renovación. Cuando yo hablo de la naturaleza de la renovación, es simplemente qué es la renovación. Esa es una pregunta. Si alguien que no conoce nada de la renovación llega a usted y le pregunta qué es la renovación, ¿qué le respondería usted? En una frasecita, en una frase simplemente, ¿qué le diría usted que es la renovación? La iglesia en movimiento, un estilo de vida, la iglesia renovada, una corriente de gracia. ¿Algo más? ¿Qué más le diría? A ver, servidores carismáticos, la vida en el Espíritu. Muy bien, ok. Todas esas son respuestas válidas de lo que es la renovación. Déjenme dar algunos punticos aquí para recordar, que recordemos algunas cosas de la naturaleza de la renovación. Y a mí me gusta empezar diciendo primero qué no es la renovación. Porque a veces hay falsos conceptos de la renovación. Hay gente que cree que la renovación simplemente, perdónenme la expresión por favor. Hay veces que la gente cree que la renovación somos simplemente una manada de locos alzando las manos, hablando en lenguas y danzando. Eso, hay veces ha creído eso en Canadá, ¿no? ¿Cierto? Y hay veces nos ponemos como bravos. Yo digo, no hay que ponernos bravos. Yo a veces le doy la razón. Vamos a suponer que estamos aquí. Estamos danzando, estamos alzando las manos, estamos orando en lenguas. Y llega alguien por esa puerta que no tiene ni idea quiénes somos nosotros, que no tiene ni idea por qué estamos reunidos acá, y ve eso que alzamos las manos y no entiende lo que estamos hablando. Yo le doy la razón. Si yo fuera esa persona, yo le doy la razón. Un manicomio completo que están haciendo esos locos allá, ¿cierto? Porque solamente ven las cosas externas, solamente ven las acciones externas. Pero si esa persona entra, y si esa persona es tocada,
Y esa persona es ungida por el Espíritu Santo. Y esa persona experimenta un nuevo derramamiento, un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Esa persona va a entender qué está sucediendo, no por lo que ve, sino por lo que está experimentando en su corazón. Amén. Y esa persona va a entender que es que Dios está vivo. Y esa persona va a entender que Dios habita en cada uno de nosotros los bautizados. Y esa persona va a entender que cuando se deja mover el Espíritu Santo, hay veces nos hace danzar, hay veces nos hace alzar las manos, hay veces nos hace hacer cosas que para el mundo son locura, pero pues son derramamiento de sus dones y sus gracias. Pero cuando yo hablo de la identidad, de la renovación, de qué es la renovación, me gusta aclarar eso. Porque la renovación es mucho más que simplemente alzar las manos y hablar en lenguas. Voy a ser sincero, a veces me da tristeza que yo voy a ciertos grupos de oración de la renovación carismática, y pongo así entre comillas, porque uno va a los grupos de oración y uno cree que está en otro lugar menos en la renovación carismática. Porque hay muchos grupos de oración, voy a decir esto es lo que voy a decir, pónganme cuidado, no, para que entiendan bien lo que quiero decir. Hay muchos grupos de oración que se han vuelto simplemente grupos de música, en que la gente va 2 horas a la asamblea de oración y en esas 2 horas se cantó 1 hora y media, se aplaudió otra media hora y se acabó el grupo. No estoy diciendo que la música no sea importante, es clave. ¿Qué sería la renovación sin la música? Es fundamental. Pero cuando la música lleva a la oración, cuando la música llega a la intimidad con Dios, muchas veces en muchos lugares la música se ha vuelto, y perdóname que lo diga así, se ha vuelto un show, se ha vuelto un espectáculo en nuestros grupos de oración. Y la gente va, aplaude, danzamos, oramos, pero no hay un cambio, no hay una transformación en la vida. ¿Es importante hacer eso? Claro que es importante porque es nuestra identidad, pero sin descuidar el punto principal. Entonces la renovación va mucho más que simplemente actos externos. La renovación también no son simplemente grupos de oración cada semana, porque parece que hay muchos carismáticos que van al grupo de oración 2 horas en la semana y el resto de todas las horas de la semana vivimos como si no fuéramos carismáticos. Peor aún, vivimos como si no fuéramos cristianos. La renovación no es simplemente un grupo de oración cada 2 horas a la semana, que son importantes, claro. Los grupos de oración es el lugar donde manifestamos nuestra espiritualidad, donde oramos a nuestra manera, pero la renovación es mucho más que eso. Más aún, la renovación carismática no son simplemente seminarios de vida en el Espíritu. ¿Cuántas veces al año hacen seminarios de vida en el Espíritu en su comunidad? 2 veces al año, 1 vez al año, ok, gloria a Dios. Yo digo, un grupo de oración que está siendo fiel a la renovación carismática, mínimo 1 vez al año debería tener un seminario de vida en el Espíritu. Si no lo están teniendo, algo está pasando. Algo está pasando. Porque se supone que los seminarios de vida en el Espíritu son para gente que nueva. Un seminario del Espíritu es para gente nueva, porque también uno tiene, yo he vivido 30 seminarios de vida en el Espíritu, y quiere que uno lo abrace y lo felicite. Hemos quedado mamando, tomando leche materna, como dijo Pablo, y no hemos comido comida sólida. Porque gente, nos pasamos simplemente felices del seminario de vida en el Espíritu sin ir creciendo en la fe. Pero tenemos que proveer eso para la gente nueva. Entonces yo asumo que si un grupo de oración no está haciendo seminario de vida en el Espíritu, es porque no está teniendo gente nueva. O sea que por lo menos 1 vez al año tenemos que dar para tener a nuestra gente. Pero la renovación no son simplemente seminarios de vida en el Espíritu. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. La renovación carismática no son simplemente grandes congresos de evangelización. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer grandes congresos donde la gente se encuentre con el Señor, donde la gente vea una iglesia viva. Pero la renovación carismática es mucho más que eso. Es mucho más que eso. A mí me gusta definir la renovación como decía la hermanita, y creo que en una de las horas que les pasaron a ustedes, o les van a pasar más tarde, está ahí. Para mí la renovación carismática es un estilo de vida. ¿Qué es la renovación carismática? Estilo de vida. Que no se limita a 2 horas a la semana, que no se limita a un retiro durante el año, que no se limita a un congreso durante el año.
La renovación carismática católica es un estilo de vida que tenemos que vivir cada segundo del día, los 7 días de la semana, todos los 365 días del año. Y es el estilo de vida que llevaba el mismo Jesús. El verdadero renovado, el verdadero carismático, el verdadero católico no es algo solo para nosotros, es algo para cualquier católico. Es aquel hombre y mujer que, al igual que Jesús, es lleno del Espíritu Santo, pero a la vez se deja mover, a la vez se deja guiar por el Espíritu Santo. El hombre y mujer que es verdadero renovado, verdadero carismático, cada segundo de su vida vive movido por el Espíritu Santo. Y es movido por el Espíritu Santo cuando está en la asamblea de oración, cuando está en el día de formación, pero también cuando está en el trabajo, también cuando está en la familia, también cuando está en la fiesta, que fue porque una fiesta de su familia. Es el verdadero hombre y mujer que lleva el mismo estilo de vida de Jesús. Es el verdadero hombre y mujer que, estando en el mundo, vive como Dios lo desea. Porque a veces tenemos un error en la renovación también. A veces creemos que nos tenemos que aislar. Y hay gente, no sucede aquí en Canadá, gloria a Dios, pero en muchos lugares yo conozco muchos servidores que se alejan del mundo, parece. Jesús hace una oración bien linda y bien hermosa. Dice: Padre Celestial, no te pido que nos alejes del mundo, sino que nos preserves. O sea, nosotros tenemos que estar, nosotros extraterrestres, somos seres humanos que vivimos en este mundo, vivimos en una realidad, que tenemos que trabajar, que tenemos que divertirnos, que donde estemos sabemos vivir sin aislarnos, sabemos vivir orientados y guiados por el Espíritu Santo. Entonces la renovación carismática, su identidad es un estilo de vida, es un estilo de vida. Déjenme contar otra parte de la identidad de la renovación con un ejemplo. Hay un hombre que se llama Charles Whitehead. Charles Whitehead fue un presidente mundial de la renovación. Usted sabe que la renovación carismática, porque hay gente, es que la iglesia no nos quiere. Mentiras. O sea, que tal vez su padre, su parroquia no lo quiera, eso es otra cosa, ¿cierto? Pero la iglesia tiene un gran apoyo a la renovación carismática. Incluso la renovación carismática tiene una oficina en el Vaticano bajo el Consejo Pontificio para los Laicos, lo que llamamos el ICRES, Servicios Internacionales de la Renovación Carismática Católica. Y un hombre inglés de Inglaterra, Charles Whitehead, que fue el presidente de la renovación por varios años. Ahora actualmente es otra mujer inglesa, también Michelle Moran, es la presidenta actual de la renovación. Pues Charles Whitehead cuenta una historia que me impactó mucho y me ayudó mucho a entender la identidad de la renovación. En 1998, el Papa Juan Pablo II desea reunirse con los diferentes movimientos eclesiales. Y desde 1998 ha sido una tradición. El Papa Benedicto también se reunió con los movimientos en el 2005, después en este mar fue en el 2008, y después el Papa Francisco en el 2013 también se reunió con todos los movimientos eclesiales. Entonces la bendición del regalo está en el 2013 en Roma, cuando el Papa Francisco se reunió con los movimientos eclesiales. Pero el que empezó esta tradición, digamos así, fue Juan Pablo II. Entonces cuenta Charles Whitehead, y yo recuerdo que fue una historia que lo oí, él fue mi profesor. Estuve en Roma estudiando en el curso de formación del ICRES y él fue uno de mis profesores en el 2005, y fue un gran regalo ver esta historia y quiero compartirla porque me ayudó a mí mucho a entender la identidad de la renovación. Cuenta que estaba en su casa en Inglaterra y recibió una carta del Vaticano. Y la carta del Vaticano, yo lo que decía la carta. La carta decía así más o menos, vamos a traducirla a los paisas, ¿cierto? No, este va a ser no sin exageraciones. Pero en español, la carta estaría en inglés o quién sabe qué. Entonces la carta, ¿cierto? Dice: ok, señor Charles Whitehead, lo saludamos. Dice: y el Papa Juan Pablo II quiere hacer una reunión con los diferentes movimientos eclesiales. Y dice: quiere invitarlo a usted, como, oye lo que decía la carta, quiere invitarlo a usted como fundador de la renovación carismática para que venga a la reunión y diga unas palabras de lo que ha hecho Dios a través del movimiento que usted ha fundado. Entonces Charles Whitehead dice que él se emocionó mucho y se puso muy feliz. Primero el honor del Papa invitándolo a él y se emocionó, pero después de unos segundos o de unos minutos pensó y dijo: yo no puedo aceptar esa invitación.
porque yo no soy el fundador de la renovación. Entonces el hombre se sienta, yo no sé, había contado en ese tiempo, máquina de escribir, y entonces manda una carta de regreso al Vaticano. Y entonces dice: muchas gracias por la invitación, pero yo no la puedo aceptar porque yo no soy el fundador de la renovación. Entonces dice que recibe otra carta de regreso. Dice: ¿cómo que no? Si usted no es el fundador, entonces ¿quién es? Y entonces le dice: le invitamos a Ralph Martin. No sé si ustedes saben quién es Ralph Martin. Ralph Martin fue el primer presidente mundial de la renovación. Es un gran hombre que ha apoyado mucho la renovación. O dice: o invitamos a Patty Gallagher. ¿Saben quién es Patty Gallagher o no? Si usted quiere saber más de esta historia que yo les dije, lo que pasó en Pittsburgh, hay un libro que se llama Como un nuevo Pentecostés. Como un nuevo Pentecostés. Está en inglés, además que en inglés también está. As a New Pentecost. Lo escribió Patty Gallagher. A lo mejor lo encuentras con su apellido ahora de casada, que es Manfield. Patty Manfield. Si tú lees ese libro, ahí cuenta la historia de todos estos jóvenes que estuvieron ese fin de semana. Es un libro espectacular que cuenta cómo su vida cambió y transformó. Entonces Patty Gallagher era una mujer clave que estuvo en ese fin de semana. Entonces le devuelven la carta a Charles Whitehead y entonces le dice: ok, Charles, invitamos a Ralph Martin, a Patty Gallagher como los fundadores de la renovación. Y entonces él dice: vea, le responde otra carta de regreso. En ese tiempo yo creo que no había correos electrónicos, ni mensajes de texto, ni WhatsApp, ¿cierto? O sea, todo se demoraba más. Entonces manda una carta de regreso, dice: si quiere invítelos a ellos, pero yo estoy seguro que ellos no van a aceptar que ellos son los fundadores de la renovación. Dice que finalmente, que dice: casi que me excomulgan, eso va a pelea, carta va y carta viene. Dice: bueno, listo, ya entendemos. Ya entendemos que, vamos a volvernos un poquito más atrás. Hay dos condiciones para que una organización, digamos, dentro de la iglesia sea reconocida como movimiento eclesial. Hay dos condiciones básicas. Primero, que tenga un fundador humano. Y segundo, que ese fundador humano, Dios le haya revelado un carisma específico para la misión de ese movimiento. Entonces, por ejemplo, yo creo que por ahí oí que en algunas de sus parroquias hay, por ejemplo, neocatecúmenos. ¿Quién fundó los neocatecúmenos? Un fundador humano, Kiko Argüello, que Dios le reveló alguna misión especial para llevar el camino neocatecumenal. Kiara Luba, no sé si la han oído, fundadora de los Focolares, otro de los movimientos más grandes que hay. Una mujer que ya falleció, incluso seguramente en algunos años no nos tocará a nosotros, va a ser canonizada, es una gran santa. Esta mujer que ahora que el Señor le reveló a ella una misión para empezar los Focolares. Entonces, un fundador humano que el Señor le revela un carisma específico. La renovación carismática no cumplimos ninguna de las dos. Porque no hay un fundador humano que diga: yo fui el que fundé la renovación, yo fui el que el Señor se me apareció, me reveló que llevara esto. No. Entonces, ¿qué pasa? Después de tanta carta, pero déjenme entender, porque vamos a entender que somos un movimiento eclesial, no decir que somos un movimiento eclesial, vamos a hablar de eso. Recibe una carta de regreso y le dicen: ok, ya entendimos. Dice: ya entendimos, pero aquí no vamos a inventar otra cosa para ustedes. Sin embargo, usted va a venir. Van a hablar los cuatro fundadores de los cuatro movimientos más grandes, que eran los neocatecúmenos, Focolares, Comunión y Liberación, y creo que el otro era Acción Católica, si no estoy mal, ese siempre me olvida. Entonces los cuatro van a hablar. Después va a hablar el Papa Juan Pablo II, agradeciendo a todos los movimientos, y después le dieron a Charles Whitehead, y después va a hablar usted en nombre de la renovación. Y en nombre de todos los otros movimientos que existen, le van a dar gracias al Papa por todo el apoyo que le ha dado a los movimientos. Entonces, Charles dice que se emocionó mucho porque a pesar de eso tuvo la oportunidad de ser invitado y estar allá. Cuando él llega al Vaticano, si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Vaticano, a la Plaza de San Pedro, ¿cierto? Es más seguridad que en los aeropuertos de Estados Unidos, ¿cierto? Se debe pasar uno, quitarse todas las cosas, pasar por esas maquinitas. Si usted quiere estar en un puesto bueno, pues tiene que llegar más o menos temprano. Ahora todo el mundo se dice que el Papa viene a Filadelfia el año entrante. El Papa viene a Filadelfia y se esperan unos 2 millones de personas. La gente, yo como yo cerca de Filadelfia, me dice: ay, ¿dónde podemos conseguir tiquetes para poder ver al Papa? Pues no hay tiquetes. O sea, son 2 millones, defiéndase como pueda y el primero que llegue agarre puesto, ¿cierto? Entonces a veces en esas cosas también en el Vaticano es así.
Entonces Charles Whitehead dice que él se fue bien temprano con su esposa. Bien interesante la historia de ellos, que su esposa no es católica, su esposa es protestante. Un gran signo de ecumenismo, de unidad que más tarde en el segundo tema vamos a hablar de eso. Va con su esposa y dice que él se fue como 3 horas de anticipación para poder entrar, porque tenía que estar supuestamente cerca del altar, no del altar, perdón, fuera del atrio fuera de la Basílica de San Pedro. Dice que se fue mucho tiempo, llegó, logró pasar seguridad, llega hasta donde tiene que estar. Dice que se sienta, se desabrocha un poquito su corbata y todavía faltaba como 1 hora y media para que empezara la celebración. Entonces dice, era mayo, ya un calor, ya empieza a calentar en Roma. Dice que faltando unos 15 minutos para empezar la celebración con el Papa, dice que detrás de donde él está se abre una puerta. Dice que de esa puerta empieza a entrar y entra Kiko Argüello con su esposa bien vestido, bien recién bañadito. Dice que entra aquí a la luz, dice que entran todos los de los otros movimientos, se sientan a su lado, pues ellos se conocían, los saludan. Dice que después de unos momentos él le da como una rabia en su corazón. Dice, pero como a mí nadie me dijo que yo podía esperar, no venir 3 horas antes, poder entrar por esta puerta y estar aquí. Digo que se molestó y ha mirado a los otros medio feo porque ninguno me dijo. Pero dice que después de un rato el Señor le dio una de las mejores enseñanzas para su vida de servicio dentro de la renovación. Y que es una enseñanza no solo para él, sino que yo creo que para cada uno de nosotros. Y él dice, hay algunos grupos y algunos movimientos que las puertas se les abren muy fácil. Hay algunos que no tienen que luchar mucho y todo se les da en bandeja de plata. Dice, hay veces como renovación nos toca luchar la dura. Hay veces hay puertas que se nos cierran. Hay veces hay críticas incluso dentro de la iglesia porque no entienden lo que pasa en nuestro movimiento, en nuestro grupo. Dice, pero a pesar de eso yo estoy sentado aquí en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, estoy sentado en el corazón de la iglesia. Dice, y ese es el lugar de nosotros como renovación, tenemos que estar en el corazón de la iglesia. Dice, y a pesar de las puertas que se nos cierran, tenemos que luchar, tenemos que caminar para ser siempre fieles y estar en el corazón de la iglesia. Yo quiero nosotros como renovación, de esa enseñanza, servidores en este día, que entendamos 2 cositas de la naturaleza, 2 cositas de la identidad de la renovación. Primero, la renovación es un movimiento, yo voy a decir eso. Pero segundo, como decía la hermana por acá, la renovación es una corriente de gracia. Entonces la renovación primero es ¿qué? Un movimiento, y segundo es ¿qué? Una corriente de gracia. Es importante, esto no nos podemos molestar. Hay lugares en que se molestan que dicen que la renovación no somos movimiento, no somos un movimiento eclesial. Dentro de la iglesia somos considerados como movimiento junto con nosotros, pero más que eso somos una corriente de gracia también. Todos ustedes saben quién es el cardenal Suens, ¿alguien sabe? O Suens, aquí los franceses saben más cómo se dice Suens. Ok, como se diga, como me entiendan, ok. Cardenal Suens o Suens, como sea, todo el mundo lo pronuncia diferente. Fue el primer director espiritual mundial de la renovación carismática. Él es muy importante y más adelante vamos a hablar de él, muy importante por uno de los documentos que habla de los dones y carismas. En la tarde vamos a hablar un poquito más de él. Pero en uno de sus escritos, el cardenal Suens, era el cardenal en Bélgica, o esto en Bélgica, hablaba de la renovación carismática. Él decía algo. Dice, la renovación como movimiento desaparecerá pronto. Esta frase bien profunda de él. Dice, la renovación como movimiento desaparecerá pronto. Dice, una vez haya llegado y llevado su experiencia a toda la iglesia. Entonces él decía, es movimiento, claro, está diciendo, como movimiento desaparecerá pronto. Pronto es cuando no sabemos cuándo es ese pronto. Pero dice, una vez realmente llevemos esta cultura de Pentecostés a muchos lugares de la iglesia. Y él ponía un ejemplo de la renovación que a mí me gusta mucho. Todos ustedes han visto, algunos de ustedes han visto un nacimiento de agua. En nuestros países o aquí hemos visto cómo nace el agua. Empieza a brotar unas burbujitas, ¿cierto? De la tierra, empiezan a brotar unas burbujitas, y de esas burbujitas que empieza a salir. Sí, agua, pero después
se forma ¿qué? Un riachuelo, un laguito, un rito, una quebrada pequeña que se va expandiendo, que después se va a convertir en un río grande. Y todo río, ¿dónde desemboca? Si primero desemboca otro río más grande, pero al final esa agua va a llegar ¿dónde? Al mar. Y cuando uno ha visto, si también ha tenido la oportunidad de ver cuando la desembocadura de un río al mar, uno ve claramente el río, el mar, pero llega un momento en que ya uno no distingue dónde cambia de río a mar. Y ya en el mar se desapareció completamente. Y el cardenal Suárez ponía ese ejemplo. Dice, la renovación comenzó así pequeña, 30 estudiantes. Un fin de semana en una casa de retiro, el Arca y la Paloma en Pittsburgh, Pensilvania, en una montañita que era una montañita. Entonces, ¿saben? Yo estuve allá en el 2010. Yo les cuento esta historia y por eso me acabé el tema y voy a unir lo de los objetivos con la parte de la unidad. Pero es algo bien interesante. Yo en el 2010 estuve en la casa de retiros el Arca y la Paloma. Feliz de poder estar ahí orando. Pero esa casa de retiro la manejan unas monjas, y perdónenme con todo el respeto, que no tienen ni idea de lo que pasó ahí. Las monjas lo único que querían era que nosotros comiéramos galletas con limonada. Se pasaron una hora detrás de nosotros que si queríamos una galleta de limonada, cuando nosotros lo único que queríamos era orar, era estar ahí en la capilla porque el lugar está intacto. Uno ve las fotos en ese libro de Patty Gallagher y el comedor, la capilla, fue un momento bien profundo. Después lógicamente no recibo la limonada y las galletas, la hospitalidad. Pero yo digo, o sea, es un lugar en la montaña donde comenzó con estos 30 estudiantes. Pero fue creciendo, se fue expandiendo y se debe ser, como dice el cardenal Suárez, una vez llegue a toda la vida de la iglesia. Entonces la renovación es movimiento, pero la renovación es corriente de gracia. ¿Qué quiero decir con esta parte de corriente de gracia? Vuelvo a la identidad de la renovación. La renovación no son solamente 2 horas a la semana. La renovación no son solamente una reunión de líderes a la semana. No es simplemente un congreso al año. La renovación se debe vivir las 24 horas del día. Quiero hacer eso con el link que voy a hablar más tarde en el momento de la unidad. Porque hay muchos carismáticos que somos muy buena gente en nuestro grupo de oración, pero no queremos nada que ver con la parroquia. O hemos sido un gran servidor en el grupo de oración, en el retiro, pero no nos comprometemos absolutamente a servir en otras actividades que nos piden en nuestra iglesia, que nos piden en nuestra parroquia. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos carismáticos que sirvamos en el grupo, pero carismáticos que sirvamos en la vida parroquial para llevar también toda esta corriente de gracia y toda esta corriente de amor dentro de la iglesia. Amén. Yo sé que hay mucho que hablar de la identidad, no se preocupen si no vimos todo lo que hay. Bueno, yo sé que nos faltan los objetivos, pero voy a hablar un poco de eso cuando hablemos la parte de la unidad y cuando hablemos la parte de los dones y carismas. Voy a ir tocando algunos puntos de eso. Entonces simplemente quiero que nos vayamos con la identidad de la renovación. Somos un movimiento, pero también somos una corriente de gracia. Amén. Quiero unos segundos ahí donde estemos y si cierras tu hoja, lo que estés escribiendo, y si quiero simplemente unos minuticos que pienses en tu historia dentro de la renovación. Porque si yo hablo de la historia, no es simplemente gente extraña, gente que no conozcamos, sino que tú y yo que estamos aquí hacemos parte de esta historia de la renovación. Yo quiero que inicies en intimidad con Dios. Recuerdes ese momento en que por primera vez conociste a la renovación carismática. Lo mejor fue un seminario de vida, lo mejor fue un retiro, lo mejor fue un grupo de oración, lo mejor fue alguien que te habló de la renovación. Quiero que recuerdes ahí unos segunditos con el Señor ese momento.